Bien, estamos con este trabajo práctico 6, son los que vamos a ver a continuación, ya requieren el uso de modularidad, digamos, ya afinado el tema de las funciones por lo menos, y es lo que vamos a ver ahora. Este trabajo práctico tiene prácticamente para dos clases únicamente, ¿bien? Tiene varios ejercicios, sí, la idea es que se pueda practicar lo más posible, pero y encontrar la forma de aplicar esta técnica, ¿sí? La recursión, la recursión es una técnica de programación que aquí, bueno, es adicional, a lo mejor no la usamos mucho, la vamos a usar más en profundidad en la última unidad. Bueno, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Así que el punto es encontrarle la vuelta a cómo escribir una función recursiva. ¿Mm? Voy a proyectar mi pantalla. Ahí está. Vamos a repasar un poco la teoría que seguramente han visto. Bueno, ¿de qué se trata la recursividad? Se trata de que un módulo se llama a sí mismo, ¿sí? Un módulo o una función. De eso se trata. Entonces, para poder escribir ese algoritmo, ese módulo, ustedes ya saben que puede ser procedimiento o función. Y en sí es un algoritmo, ¿bien? Ustedes ya saben que en un programa podemos aplicar varios algoritmos para resolver un problema. Y ahora también con la modularidad vimos que esos algoritmos que aplicamos en un programa los separamos en diferentes partes, porciones de código. Bueno, la novedad va a ser que ahora esos algoritmos, que vamos a poner en módulos, van a tener esa posibilidad de llamarse a sí mismos. Bien, eso es la recursividad. Ahora, entonces, ¿pero por qué lo podemos hacer siempre? Y básicamente podemos transformar los algoritmos que conocemos, los llamamos iterativos, los podemos transformar en recursivos. ¿Por qué? Porque siempre y cuando ese problema que nosotros tengamos lo podamos dividir en problemas cada vez menores, ¿sí? Y de ese modo nosotros obtener una solución final a través de esas subsoluciones o soluciones de pequeñas partes para obtener el resultado. ¿Mm? O sea que la idea es esa con mi algoritmo. Ahí tenemos que distinguir dos cosas, los casos base, ¿sí? Que es cuando escribimos nuestro algoritmo y devolvemos un resultado por lo general, ¿sí? Siempre debe existir al menos un caso base, o sea, el caso base va a decir, bueno, hasta acá llegamos, por eso base. Hasta acá llegamos, de acá ya no seguimos haciendo las invocaciones a sí mismo. Entonces podemos decir que el caso base no tiene la llamada recursiva, no se invoca el módulo a sí mismo. Por el contrario, además del caso base, que pueden ser por lo menos uno, pero puede haber más de uno, tenemos los casos generales. Y los casos generales incluyen la invocación a sí mismo, ¿bien? Y pueden ser también más de uno. Pero ¿cuál es el requisito de que estemos escribiendo bien nuestro algoritmo recursivo? Es que cuando yo haga invocación recursiva, o sea, cuando la función se llama a sí misma, los parámetros, los valores que voy metiendo, enviando a la función o al procedimiento, tienen que ir siendo cada vez más pequeños. Esa es la idea. Por eso, porque si no, vamos a entrar en una reiteración de llamadas y no vamos a encontrar el resultado final. Por eso esta línea es importante. Decimos, primero,
tiene que haber siempre por lo menos un caso base. Segundo, están los casos generales, y los casos generales siempre debe avanzar hacia un caso base, ¿sí? Siempre tendiendo a que los números que pasamos como parámetros, los datos, se vayan haciendo más chicos. Bueno, y otra cosa también que se tiene acá, básicamente, es la recursión directa o indirecta, porque la llamada a sí mismo se puede hacer desde una sola función u otra puede llamar a, pueden haber dos que se llamen entre sí continuamente o una que sirva de disparador para otra. Bueno, eso es cuestión de verlo con algún ejemplo, por el ejemplo típico que seguramente han visto en la teoría es el factorial, ¿no? A ver. Ahí está. Online GDB. Entonces, perdón. Estoy logueado, sí estoy logueado. Bueno, ustedes han visto, ¿no? En la teoría, cómo es el factorial de un número, ¿sí? Siempre se puede escribir en función de los otros, de los valores previos, digamos, ¿no? Porque el factorial de un número es la multiplicación de todos los números anteriores. Ahora, si ustedes lo hacen en forma iterativa, ¿sí? Ustedes saben que tendríamos que ir haciendo un ingreso de un número entero, n, ¿bien? Y yo quiero calcular su factorial. Yo sé que tengo que multiplicar en un acumulador, multiplicar a este valor n, y a ¿cuántas veces? Sería factorial de 5, tengo que multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Bueno, entonces eso lo logramos de esta manera. Bien, acumulando la multiplicación y restando n. Entonces esto se va a hacer para... Tenemos nuestro entero n, nuestro acumulador en 1 y... mientras lo vamos a hacer con un while. While n sea distinto de 0. Entonces ahí estaría nuestra llamada recursiva. Perdón, nuestra forma de calcular el factorial de un número en forma iterativa. Bien. Le puse acumulador, pero bueno, se diría que es factorial. A ver, hagamos la prueba. Fact 3, factorial de 3 es 6, factorial de 5 es 120, factorial de 6 es 720. Bien, ahí está. Esto sería para nosotros una forma de escribir el factorial de un número, ¿sí? En forma iterativa. ¿Qué es lo que está haciendo? Multiplicando cada vez el valor del número n y lo vamos restando, ¿sí? Bueno, incluso podemos poner un printf de todo lo que estamos haciendo. Ponemos i, ponemos la variable n, ponemos algo que nos vaya diciendo que estamos haciendo la multiplicación de esta forma. Bien, acá le ponemos una barra n.
y ejecutamos. Oh. Si me pasó hoy que se me olvidó los puntos y comas. Oh. Bien. Entonces, si ponemos 3, el cálculo se va haciendo 3 por 2 por 1, y bueno, al último ya no multiplica nada, ¿ven? Y el total nos da 6. Si hacemos el cálculo de factorial de 5, nos va dando 5 por 4 por 10, por 3 por 2 por 1. Entonces, esa es la idea. ¿Mm? Teniendo un cálculo para realizar, ¿sí? Esto tenemos que nosotros ser capaces de escribirlo en módulo. Y lo primero que solemos hacer es hacer un módulo, como se dice, iterativo. Y a partir del módulo iterativo, al principio, uno de los primeros ejercicios es transformar el módulo iterativo en modo recursivo. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a tener acá directamente, vamos a cambiar este código que tenemos aquí para poder hacerlo en forma modular. Entonces vamos a hacer un factorial iterativo donde voy a mandar un número n, bien, escribimos el cuerpo aquí abajo y voy a colocar todo este algoritmo que hicimos recién dentro del módulo, bien, como veníamos trabajando la clase pasada, las clases anteriores, ¿sí? Incluso le estoy haciendo un printf para ir viendo el resultado, ¿bien? El resultado está dentro de un acumulador, ¿bien? Y como es una función, no me tengo que olvidar de regresar ese acumulador, ¿bien? La función, además de hacer el cálculo, me va a ir mostrando todo lo que yo voy multiplicando, ¿bien? Ahí está. Y solamente en el programa principal voy a tener que hacer la invocación de este cálculo de factorial iterativo. Y le mandamos nuestro valor n. Bien. Fijémonos si funciona, si no nos hemos olvidado algo. Ahí está. Bueno, no hay un cartelito, ¿no? Ingrese X, bueno, 5. Está mostrando el cálculo que hace 5 por 4 por D por 2 por 1 y me devolvió un número inmenso. ¿Por qué será que me devolvió un número inmenso? Me dio cualquier número, ¿verdad? Factor iterativo de n, paso n. AQ igual a 0. Exactamente. A 1. Nos falta el valor inicial del acumulador, no tiene nada. Y le ponemos 1 porque sabemos que el factorial de 0 es 1 por definición. Bueno, ahí está. Si ponemos 1, nos tiene que dar 1. Si ponemos 0, nos tiene que dar 1. Bien, nunca hace el cálculo. Lo estamos viendo ahí. Y ahora sí, si ponemos 5, nos daba 120. Bueno, entonces, hasta acá, digamos, nosotros viendo la definición de la operación, ya sabemos escribir un módulo. Los módulos que se nos ocurren primero, pues hasta ahora son iterativos. ¿Cómo hacemos el módulo recursivo? Bueno, el módulo recursivo, según la definición, tiene que llamarse a sí mismo. Bien, ¿y qué más? Tiene que tener un caso base y un caso general. Son las 3 cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, por lo general, ¿sí? Tiene el mismo nombre y va a funcionar de la misma manera. Entonces le vamos a cambiar acá el nombre de factorial iter por fact rec. Bien, entonces
nos copiamos el prototipo y escribimos la función. Bien, acá viene la cuestión. Entonces, tenemos que tener un caso base, un caso donde se termina la invocación a sí mismo. Pero ¿cómo vamos a determinar el caso base y el caso regular? Por una condición. Entonces, una condición o más, o sea, una pregunta o más, son las que me van a ir derivando hacia el caso base o hacia el caso general. En otras palabras, tenemos que escribir la sentencia if, ¿bien? Cuando resulte verdadera la condición, vamos a tener nuestro caso base. Y cuando resulte falsa esa condición, vamos a tener nuestro caso general. Reitero, puede haber más de un caso base, puede haber más de un caso general. ¿Bien? Ahí está. Ahora, no va a haber un for, no va a haber un while, porque la iteración se va a lograr con la invocación a sí mismo. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver en la definición del algoritmo que nosotros estamos resolviendo si hay un último valor donde nosotros podemos tender. Por ejemplo, el factorial de 5, ustedes verán que llegamos hasta multiplicar a 1 y cuando tenemos factorial por definición de 0 es 1 y factorial de 1 es 1. Entonces, podemos decir que si nuestro n que viene como parámetro vale 0, la función retorna 1. Bien. El caso base justamente se trata de eso, que devuelve un valor, no hace la invocación a sí mismo. En cambio, el caso general sí va a hacer la invocación a sí mismo. Va a devolver qué. Y fijémonos cómo se va resolviendo el factorial. Si yo digo factorial de 5, tengo que multiplicar 5 por después 4, por 3, por 2, por 1. Pero resulta que si yo tomo todo esto factores que hay después del 5, tranquilamente eso yo lo puedo escribir como, lo voy a escribir acá, 5 por el factorial de 4, así. ¿Ven? Todo esto es un cálculo que se puede realizar como factorial de 4. Entonces, en este momento yo puedo multiplicar el 5 y buscar el valor del factorial de 4. Eso es lo que nos dice que el caso general hace un cálculo, pero espera el resultado, un resultado adicional, y ese resultado adicional se logra con la invocación a sí mismo. Entonces, por ejemplo, pondríamos n, porque n es el que viene con el valor 5, por el factorial de 4. Factorial de n menos 1. Punto y coma. Entonces, la clave de nosotros es, como decíamos, encontrar el valor donde la función deja de llamarse a sí mismo. Esa condición se evalúa sobre los parámetros que se reciben, ¿bien? Y ahí podemos encontrar el caso base. Por lo general es 1, es 0, es un valor pequeño, esa es la idea, que sea un valor pequeño. Y en el caso general tenemos que ser capaces de escribir el resultado parcial, ¿sí? Que sería 5, por la multiplicación que sigue, en este caso, de los siguientes números, que tranquilamente se puede expresar como factorial de n menos 1. ¿Bien? Entonces ahí tenemos aplicada la teoría. Dicho de otra manera, tenemos que, si comparamos nuestro algoritmo recursivo con nuestro algoritmo iterativo, tienen similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? Fíjense, en el ciclo while teníamos la condición de que n sea distinto de 0. ¿Bien? Cuando n es distinto de 0,
¿qué sucede? Cuando n entramos al ciclo, o sea, se produce la iteración. ¿Cuándo deja de producirse la iteración? Cuando no se cumple esta condición, cuando n es igual a 0. Bueno, justamente ese n igual a 0, fíjense, es la condición del caso base. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes son capaces de escribir un algoritmo en forma iterativa, la condición que provoca que no se repita, ¿sí?, que no se cumple, es la condición que se usa aquí como para también detener la recursión o la llamada recursiva. Pero fíjense que cambia, ¿no? Es la negación de la condición que permitía la iteración, es la negación de esa condición, o sea, la cambiamos, la invertimos, para poder obtener la condición del caso base. Eso para empezar. ¿Ven? Después, tengo que ver qué es lo que hago yo dentro de mi algoritmo. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy haciendo dentro de mi algoritmo? Fíjense que voy haciendo una multiplicación. ¿Bien? Y en la siguiente iteración hay una variable que es n que va a ir disminuida en 1. Pero siempre el resultado va a parar en un acumulador. Entonces, ¿cómo armo ese acumulador en la función recursiva? Justamente ese acumulador sería el valor parcial, fíjense, y no tenemos un acumulador cuando hacemos este tipo de funciones. Y el hecho de que el valor que se multiplica en la siguiente iteración va a ser más pequeño, se logra justamente invocando la función con ese parámetro restado en 1. Bueno, hay que verlo en más ejercicios, hay que ver si funciona. Veamos, factorial, cambiamos acá, factorial recursivo de 5 es 120. ¿Ven? Podemos incluso ponerle algunos textos, alguna salida, para que distingamos cómo se van haciendo las invocaciones, igual que hacíamos en la iteración. No es necesario ponerle a todos los ejercicios, pero como este es el primero, para poder distinguir qué es lo que está pasando, ponemos así. En vez de comentario, ponemos acá f caso base. Y acá ya le ponemos un barra n. Acá podemos poner un print, pongamos el número, ¿no? Porque habíamos puesto cálculo, acá así, vamos, cálculo. Fíjense que se va a ir invocando varias veces. Vamos a poner invocación con n igual a tanto y pongamos acá un valor de, mostremos el valor de n. Acá vamos a poner caso base, ¿no? Esto lo vamos a ir poniendo en líneas diferentes. Acá vamos a poner este es el caso base. Y a este de abajo le vamos a poner caso, ponemos caso general. Y nada más. A ver qué es lo que sucede. Pongamos 5. Y fíjense lo que sucede. Ahí está. Invocación, dice, viene la invocación aquí, ¿no? Desde el main invoco la función recursiva, factorial recursivo con n. Entonces vamos al algoritmo, dice, ingresa la primera llamada y muestra printf invocación con n igual a 5. Bien. Entonces, como n no es igual a 0, lo que sucedió fue que es un caso general. Entonces, me pone caso general. ¿Qué pasa en el caso general? Se invocó n, se multiplica n, que vale 5, por el factorial de n menos 1. Entonces, viene de nuevo acá, invocación con n igual a 4. Es caso general, luego otra vez, caso general, se invoca y viene
caso general, n igual a 2, en caso general n igual a 1, caso general, invocación con n igual a 0, caso base. Excelente, ¿bien? Entonces, fíjense que de n igual a 5 hasta n igual a 1, siempre se fue invocando el caso general, pero cuando n llegó a 0, llegamos al caso base. ¿Bien? Entonces vamos viendo que siempre se produce esta invocación recursiva. Y uno dirá, ¿y el 120? ¿Dónde va a parar el 120? ¿No? Entonces, acá a lo mejor deberíamos hacer un printf para ir viendo los resultados parciales que se van obteniendo. A ver, vamos a modificar un poquito el código para que nos resulte este ejercicio. Mira, vamos a declarar un resultado entero. Acá vamos a poner ese resultado, le vamos a poner el valor de la invocación y acá vamos a poner, vamos a devolver el resultado. A ver si así nos funciona. Pasa que si yo escribo un printf después del return, no lo va a mostrar. Entonces voy a hacer el cálculo parcial del caso general, lo voy a guardar en una variable y después que lo retorne, porque antes de eso yo voy a mostrar cómo se va obteniendo el resultado. Bien. Caso general, resultado parcial, vamos a poner ahí. Vamos a poner 2 puntos, está GI, y vamos a poner acá res. Veamos qué pasa. Estamos haciendo para 5. Fíjense lo interesante que es esto. Invocación con n igual a 5. Bien, viene n igual a 5 acá. Se muestra, dice, invocación n igual a 5, n igual a 0, no. Entonces vamos por caso general. Bien, voy a borrar esta línea, así para que se vea. Vamos con caso general. En caso general, fíjense, en caso general se hace la operación n por el factorial de n-1. Cuando invoca factorial n-1, vuelve a, por así decirlo, a ingresar la función, la invocación, pero con n igual a 4. Y por eso se muestra invocación con n igual a 4. Como no es igual a 0, bien, pasamos al caso general. Caso general, bien, en el caso general se hace el cálculo y aquí se invoca con n-1, ahora va a ser 3. Factorial. Viene de nuevo al inicio de la función, viene un 3, entonces por eso muestra invocación con n igual a 3. Como no es igual a 0, vuelve de nuevo al caso general, imprime esta operación. Caso general, se efectúa la operación, multiplicación, pero no se resuelve porque hay una invocación a la función ahora con n igual a 2. Entonces 3 menos 2, 3 menos 1, 2. Entonces viene de nuevo por acá, invocación con n igual a 2. Lo mismo sucede con n igual a 1, que entra a caso general, hasta que llegamos a n igual a 0. ¿Qué pasa cuando entra un 0 por acá? Dice acá, invocación con n igual a 0, es esta línea. Se pregunta 0 igual a 0, entonces se muestra caso base y se devuelve un 1, caso base. Se devuelve un 1, pero ¿a dónde va a parar ese 1? Ese 1 va a parar en todas las invocaciones que hubo previamente. Entonces, ese 1 va a venir a parar aquí. ¿Se acuerdan? Era 1, cuando n valía 1, había mandado factorial de n-1, 0, ¿sí? Entonces, el resultado parcial va a ser 1 por 1, 1. Resultado 1. Luego, eso regresa de nuevo a la llamada previa. La llamada previa era con n igual a 2, ¿sí? Entonces tenía 2 por el factorial anterior,
que viene siendo 1. 2 por 1, 2. Acá está. Bien. Entonces muestra el resultado parcial 2, regresa ese resultado, y ese resultado había sido invocado cuando n valía 3. Entonces tenemos, cuando n tenía 3, habíamos hecho 3 por factorial de n de 3 menos 1, 2. ¿Sí? El factorial de 2 es 2. Por 3, 6. Acá está, el resultado parcial, 6. Retorna el resultado, y eso había sido invocado cuando n era igual a 4. Cuando n era igual a 4, habíamos tenido acá 4 por factorial de 3, que vale 6 por 4, resultado parcial 24. Acá está. Regresó, bien, cuando fue invocado con n igual a 5. Entonces tenemos 5 por factorial de 4, que es 24, bien, resultado parcial, me dice acá, porque no sabe que termina. Esto es 120. Muestra 120, termina, y ya no hay otras llamadas, sino que esa fue la última invocación. Entonces, ¿a dónde va ese 120 a parar? A la invocación inicial que se hizo desde el programa principal. Entonces, factorial 120. Bueno, ponerle estos printf, más o menos, nos está viendo, nos está mostrando de que se van haciendo las invocaciones con los valores y los resultados van quedando pendientes, y luego esos resultados se van obteniendo haciendo un retroceso o completando las invocaciones hasta llegar a la primera invocación. Bien, bueno, esa es la técnica, digamos, lograr la iteración, ¿sí? Este algoritmo iterativo, lograrlo con invocaciones recursivas. Fíjense, para nosotros este tipo de programación, pues, al principio resulta compleja, pero en algunos ejemplos o en algunos problemas resulta más clara escribir el módulo, el algoritmo que aplica el módulo, de esta manera que de la forma iterativa puede resultar más sencilla, puede resultar más corta, incluso en el código que uno escribe. Bueno, entonces de esa manera en el práctico se nos pide que escribamos dos versiones de los módulos en los primeros ejercicios, porque el modo iterativo nos va a ayudar a encontrar el modo recursivo. Acá está. Por ejemplo, ¿sí? En el ejercicio 1 nos dice escribir la versión no recursiva y otra versión recursiva de un módulo que devuelva la cantidad de dígitos de un número natural n. Bien. Entonces esto que ven acá es la forma que se invoca, ¿sí? Y esto es el resultado. Esa es la idea de escribir esto así para que uno pueda encontrar. Bueno, entonces ustedes ya saben hacer esto en forma iterativa, o sea, no recursiva. Ahora el desafío es escribirlo en forma recursiva. Bueno, nos damos 5 minutos a ver cómo hacemos para pasarlo en forma recursiva. Lo invito a hacerlo en el Online GDB, en la sección que uso yo al principio, ¿sí? Solamente sin entrar en un Classroom, ¿bien? Para que puedan practicar en lo que yo termino de colocar el ejercicio, así lo envían y lo corregimos. Ahora le mando estas dos versiones de los algoritmos del código para que ustedes analicen. Recuerden, el punto es encontrar el caso base, ¿sí? Ustedes escriben el algoritmo iterativo para encontrar el caso base. Y esto no queda otra más que ir programando y haciendo, ¿verdad? Ahí le mando